Irene, bienvenida a mi canal de YouTube, a La Chica del Espacio, bueno, también a Instagram. Bueno, hoy vamos a hablar una conversación de lujo con vos, vamos a tener acerca de minería en el espacio, minería en asteroides. Nuestra entrevistada es geóloga, hizo su doctorado en la Universidad de Cornell, se especializa, bueno, ella va a contar más bien en qué se especializa al finalizar la entrevista, pero bueno, el tema de hoy es minería en asteroides con Irene del Real Contreras. Así que bueno, arrancamos con la primera pregunta. Por supuesto, y bueno, gracias por la invitación y muy entretenida, muy feliz de estar acá. Bueno, gracias a vos. Bueno, la primera pregunta es, ¿de qué se trata la minería en asteroides? ¿Qué hay en un asteroide que, por ejemplo, capaz no hay en la Tierra? ¿O hay más de lo que hay en la Tierra? Bueno, definitivamente la composición de un asteroide en general es bastante diferente a la que encontramos en la Tierra, especialmente en la superficie de la Tierra, que es la parte de la Tierra a la cual podemos alcanzar, o lo que está cercano a la superficie. La forma de como pensar los asteroides un poco es que su composición se parece mucho a cómo era la Tierra hace más de billones de años atrás, cerca de 4 billones de años atrás, antes que se amalgamara y se diferenciara bien. Entonces, podemos pensar que la composición de los asteroides son como la prototierra. Y hay una gran diferencia ahí porque hay muchos más metales en asteroides como que no encontramos tanto en la superficie de la Tierra. En general los asteroides son muy ricos en elementos como níquel, en hierro, y tienen otros elementos que son muy interesantes, que son los del grupo del platino, que son todos elementos, especialmente los del grupo del platino, que son medio difíciles de conseguir en la superficie de la Tierra. Ahora, yo creo que lo más interesante es que si nosotros hiciéramos un pozo bajo nuestros pies hasta el núcleo de nuestra Tierra, ahí sí quizás encontraríamos una composición que se parece más a la de los asteroides. Y de hecho nosotros como geólogos vemos la composición de los asteroides para entender cómo era la Tierra hace billones de años atrás. Entonces nuestro interés no es solo económico, sino también porque nos ayuda a comprender mejor nuestra historia geológica. O sea que los asteroides sigue vigente que son reliquias de la formación del sistema solar. Claro, son como reliquias de la formación del sistema solar, y lo que pasó en la Tierra, y que es la gran diferencia, es que cuando la Tierra se forma, podemos pensar que se forma porque caen muchos asteroides juntos y forman como una masa de roca caliente ya fundida que se amalga. Y ese amalgamiento de diferentes como asteroides o meteoritos forma la Tierra, y eso es a billones de años atrás. Y esa cantidad de golpes que recibió la Tierra, de hecho, dejó la Tierra girando. Y ese sentido de esa parte en que gira, esa inercia que tiene de cuando recién se formó, es gracias a eso que nosotros tenemos una Tierra que es diferenciada, que tiene diferentes capas composicionales, porque a los elementos químicos les gusta moverse. Hay unos que les gusta quedarse en el centro de la Tierra, que son muy pesados, como por ejemplo es el níquel y el hierro, y otros que son elementos que prefieren ir subiendo de a poco hasta acumularse más en la corteza. Entonces, nuestra Tierra está químicamente muy diferenciada gracias a la forma en que se formó. A diferencia de un asteroide que no ha pasado por ese estado o por ese proceso, por lo tanto, un poco como que mantiene esa impronta inicial que alguna vez tuvo la Tierra. Buenísimo. Entonces están re buenos para ir a hacer minería. ¿Y cuál es el estado actual de la situación de La de la futura minería en asteroides? Hay gente que está interesada en esto, no lo ve como algo que va a ocurrir pronto, pero sí como algo que va a ocurrir en el futuro. De la misma forma que hay empresas que están mirando hace años la hacer minería en el fondo del mar, también hay empresas que ven como en algún momento en el futuro va a ser viable poder hacer minería en asteroides, principalmente porque tienen esta concentración alta de elementos que pueden ser difíciles de conseguir en la superficie de la Tierra y que además tienen un muy alto valor. Ahora, todavía estamos lejos de llegar al punto de que va a empezar a haber minería en asteroides, pero yo creo que ya a medida que se hace cada vez más popular los viajes al espacio, ya vemos que ahora uno puede pagar su propio viaje al espacio, esos son señales de que nos vamos acercando a este concepto. No podría decir cuándo, porque todavía queda bastante, pero bueno, siempre hay empresas o startups que están apostando al futuro.
Claro, y además, por ejemplo, ahora que están viniendo, están por volver muestras, y ya volvieron muestras de asteroides de distintas misiones espaciales, pero bueno, más con fines de investigación de la NASA o de JAXA, de la agencia japonesa. Claro, y de hecho, bueno, por lo mismo que te decía antes, investigar asteroides es sumamente importante porque nos ayuda a nosotros a entender más de nuestra Tierra y también, bueno, eso por el lado de la geología y mucho más incluso por el lado de la astronomía, etcétera. Pero a nosotros como geólogos siempre nos sirve estudiar asteroides porque nos hablan de, no de información tanto de nuestra Tierra como del resto del universo. Claro. Y ahora, yendo ya, sí, todavía es como hablar un poco en términos de ciencia ficción, pero ¿qué diferencias habría entre hacer minería, la que se hace acá en la Tierra hacia grandes rasgos, y hacer minería en un asteroide? Yo me imagino que una de las principales cosas es la gravedad, que nosotros acá en la Tierra tenemos una gravedad bastante fija, y eso es algo que me imagino que uno no va a tener en un asteroide. Después la atmósfera, nosotros tenemos una atmósfera acá, la cual podemos respirar, que tiene una cierta composición química, entonces si uno pensara en hacer minería en asteroides, probablemente va a ser mucho más complicado tener humanos trabajando en eso, porque justamente las condiciones van a ser mucho más complejas, imagínate, sin gravedad y sin poder respirar. Y yo imagino que probablemente una gran diferencia que va a ser todo mucho más automatizado. Quizás va a ser en un futuro, yo imagino más máquinas haciendo la labor de estar sacando el material que humanos, y humanos muy especializados en hacer y manejar estas máquinas. Yo imagino que esa sería como la gran diferencia entre cómo sería en la Tierra y cómo sería en asteroides. Claro, sí, y sumado también los costos que, bueno, hay que llegar hasta allá también, ¿no? Por supuesto, y de hecho yo creo que es una de las grandes cosas que hay que acordarse en la minería, pensar en la minería de asteroides, el costo. Esto tiene que ser sí, un negocio, no solamente hacerlo por curiosidad. Y en general, el día de hoy, pensar en ir a un asteroide, sacar material y traerlo de vuelta, es muchísimo más caro que sacar ese mismo material de la superficie de una mina en la Tierra. Por lo tanto, es difícil como pensar de que va a ser material que se va a traer de vuelta. De hecho, muchos estudios dicen que en realidad los asteroides van a servir para sacar materia prima para viajes espaciales a más como en el futuro. En fondo va a ser como un punto para parar, sacar material y luego ir a un siguiente punto. Quizás Justo eso, podríamos pensar. eso te iba a preguntar. ¿Cómo te imaginabas o veías que esas son las dos visiones también, ¿no? Si realmente los van a traer para acá para que muchos se vuelvan trillonarios o si directamente serán utilizados como estaciones de servicio. Yo creo principalmente lo segundo, aunque mira, la verdad es que a veces hay avances tecnológicos que abaratan mucho los costos de algo. Y eso, probablemente todas estas empresas están apostando también a eso. La tecnología avanza rapidísimo y puede ser que aparezcan tecnologías que abaraten mucho el costo de traer el material de vuelta a la Tierra. Pero como están ahora, como son las cosas ahora, tiene mucho más sentido que sea como una estación, como un punto intermedio donde una misión espacial pueda parar para luego seguir, que algo que quisiera, como que uno quisiera traer el material de vuelta a la Tierra y trabajarla acá. Ujú. Y siguiendo con las comparaciones desde tu punto de vista, ¿se pueden exportar en realidad los problemas que afronta la minería en la Tierra hacia el espacio, hablando de contaminación, costos o incluso que se acabe? ¿Existe esa posibilidad? Yo creo que sería bastante diferente, porque nadie va a estar viviendo, no hay, como que uno no va a interrumpir la vida de una comunidad cuando se va a meter un asteroide. Tampoco, como no hay tampoco hay una fauna, una flora que hay que proteger, entonces yo creo que los cuidados que se pueden tomar medioambientales bajan muchísimo. Eh, como humanidad no sé qué tan preocupados estamos de contaminar el universo, si como con la Tierra creo que basta y sobra. Yo no creo que, yo creo que en ese sentido sería mucho más simple que el trabajo de la minería acá en la Tierra, que tiene como, es un tejido muy complejo con nuestra sociedad humana y también con el medio ambiente. Yo imagino que allá sería bastante diferente en ese sentido. Pero bueno, uno siempre puede crear problemas y hacer algo increíblemente mal, y no sé. Ahora, que se vaya a acabar, no, yo creo que la misma forma que, por lo menos mi visión que tengo de la Tierra y de los recursos acá, son cosas que se podrían acabar, pero no en nuestra vida, sino en muchas generaciones más, y los asteroides
nunca. Hay muchísimos asteroides en los cuales se podría trabajar, aunque claro, siempre está el hecho de que tiene que haber uno lo suficientemente cerca, a una velocidad donde se pueda aterrizar, etcétera. Totalmente. Bueno, Irene, muchas gracias por la entrevista, porque ahora te voy a hacer una pregunta que nada que ver. Nuestra entrevistada es ganadora del premio L'Oreal Women for Science del año pasado, de 2020, y ahora estás haciendo tu postdoctorado ahí en la Universidad de Chile. Quería saber si podés contar un poco de qué se trata de una investigación alrededor de la actinolita. Sí, bueno, yo trabajo mucho haciendo investigación relacionada a la exploración minera, por lo tanto, todos los temas de minería siempre me interesan mucho. Y una de las cosas que más me gusta es pensar en hacer una exploración minera que sea más óptima y al mismo tiempo que nos ayude a entender cómo se forman los depósitos minerales. O sea, tengo una parte como bien intelectual y otra bien aplicada. Y en ese sentido trabajo investigando este mineral que se llama actinolita, que es un silicato. No tiene valor económico, pero ocurre de manera muy común asociado a algunos depósitos que sí tienen valor económico, ya sea de cobre o de hierro. Entonces, mi investigación se trata de investigar, ver si la composición de este mineral, si su composición química cambia según si está asociado a cobre, si está asociado a hierro, si es a cobre, a qué tipo de cobre, etcétera, y ocuparlo eventualmente como una herramienta de exploración y al mismo tiempo que nos dé información sobre qué diferencias tiene los procesos geológicos que ocurren bajo la superficie para formar un depósito de cobre versus uno de fierro. Entonces es como un tema bien interesante porque tiene dos aspectos que me gustan mucho. Creo que es muy importante también hacer investigación que uno pueda aplicar al mundo real. Sí, totalmente, y además muy utilizada también por la industria. Exacto. Y quienes estén interesados en leer, por ejemplo, tu último artículo que salió en la revista Nature o conocer un poco más acerca de tu trabajo, ¿a dónde tienen que ir? Bueno, tengo todos mis papers en mi página de ResearchGate, así que me pueden buscar por mi Bueno, nombre ahí. Y yo creo que ese es el lugar donde tengo la mayoría de mi ciencia, todos mis papers subidos, etcétera, ahí donde siempre estoy atenta respondiendo mensajes. dale, buenísimo. Entonces después vamos a poner el link más abajo, así todos pueden ver tu trabajo. Súper. Bueno, Irene, muchas gracias por esta entrevista y vamos a seguir en contacto para poder seguir aprendiendo más acerca de geología en el espacio. Gracias a ti por la invitación. Siempre me encanta que haya gente interesada en la geología, sea en la Tierra o sea en el espacio.